Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Esta noche vamos a presentar a don Javier Adelfán, quien es economista, en este momento es consultor, es argentino, es dueño del blog El Economista Argentico, que sería bueno que lo sigan por ahí en redes sociales para que estén viendo las noticias. El día de hoy trae un tema bastante interesante que se llama el desafío de la era del hielo, análisis de la economía tica. También recuerden que hubo hoy un cambio muy importante en lo que es la canasta básica, entonces tal vez por ahí don Javier nos va a explicar un poco más sobre lo que es el tema. Si gusta de una vez lo presento por acá y quedamos en manos de don Javier. Ahí está. Hola a todos, muchas gracias. Ya sé que no parezco economista, eso es lo de menos porque lo importante es esto, así que no se preocupen. Sí, voy a empezar con lo de la... No, miento. Voy a empezar agradeciendo a Fernando, a las autoridades de la universidad, a todos ustedes por sacar el tiempo para estar acá, porque yo sé que son casi las 7 y estaría mejor tomarse una cerveza en algún lado, pero no se puede. No venden cerveza aquí, ¿verdad? No. ¿En la universidad? ¿No? ¿Se vende o no se vende cerveza acá en la universidad? No, está bien, es lo que corresponde. Yo soy muy informal para hablar en general, por ahí se me escapa algún insulto, además porque lo tengo en el ADN. Me gusta el ida y vuelta, así que pueden levantar la mano y me preguntan lo que deseen, opinan, me dicen estás hablando muy rápido y no se te entiende, porque también me suele pasar, o lo que sea. El tema de hoy es, hablar un poco de la economía tica. Yo le puse ese nombre, pero antes sí voy a hablar de lo de la canasta básica tributaria. No sé si alguien se enteró. Levanten la mano los que se enteraron que hace tipo 3-4 horas. Claro, poquitos. Ok, hace como 3-4 horas Hacienda publicó lo que va a ser sacó los... Bueno, vamos a... Ahí, listo. Ríense, eso afloja. Saben que hay una canasta básica, sí, que son los productos que no llevan el impuesto al valor agregado ni el impuesto de ventas, etcétera. Ok, Hacienda dijo vamos a sacar algunos productos y vamos a poner otros porque la gente del quintil 1 y 2, que son los quintiles de menores recursos de ingresos, no los consumen. Sacaron 29 productos, 17 son frutas y verduras, así que si se acabaron las fresas con crema sin IVA, por ejemplo, sacaron el arracache y algunos otros y pusieron creo que 15 productos nuevos. Es eso básicamente, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora sí voy de lleno a la presentación. ¿Por qué le puse este nombre? Y todos estaban invitados con otro nombre, además que era algo de la Suiza de Centroamérica. Ese nombre me pareció pedorro, me aburrió y dije voy a ponerle algo más divertido y más contextual. Sabemos que la economía tica está fría. No sé si van siguiendo los periódicos. Por cierto, ¿quiénes de acá estudian economía, por ejemplo? Ok. ¿Quiénes estudian comercio? Perfecto. ¿Quiénes estudian otra cosa? Ok, los que estudian otra cosa, díganme qué estudian, más o menos. Bueno, está bien, finanzas, está bien, perfecto. ¿Alguien no estudia finanzas, ni economía, ni comercio? ¿Qué estudias vos? Administración, me encanta, está bien. Estamos todos en sintonía entonces. Por ahí me aparece alguien de biología molecular y nada, hay que explicar un poco más. Ok, les decía, la economía tica está fría. Ahora les voy a mostrar ciertos indicadores para que vean que no estoy hablando paja, como se dice acá, pero hay un contexto mundial en esto, no es solamente Costa Rica. Yo me voy a parar de este lado en realidad, porque tengo que ir pasando el PPT. Pero voy a empezar con esto, que me pareció simpático y dije va a aflojar, va a romper el hielo justamente, que es el mundo está frío, ¿sí? Y la única manera de romper el hielo es con la cabeza prendida a fuego, es decir, pensando un poquito. Las soluciones siempre se buscan pensando, analizando, como economistas, como administradores, como, no sé cómo se dice a los que estudian finanzas, financieros, vamos a decirles. Hay que sentarse, mirar los indicadores y ver qué cosas vamos encontrando, qué patrones, qué tendencias. No solamente es quedarse con lo que dice el periódico, porque muchas veces, yo también soy periodista, yo fui 4 años el analista del periódico La República, ya no lo soy más, así que no me hago cargo de lo que esté pasando ahí. Pero muchas veces salen cosas que no deberían salir porque hay poca supervisión o porque en el raid de correr
para publicar las cosas salen mal, entonces no hay que quedarse con eso, hay que entrar al Banco Central o a Hacienda o a donde sea, buscar los indicadores y decir qué es esto, y si nadie entiende se manda un correo y se pregunta, porque para eso está esa gente también. Fíjense lo contextual que les decía, cómo está el mundo. Tenemos la pugna entre Estados Unidos y China, la crisis en Argentina, que de eso sé mucho. Ustedes acá saben todo lo que es la inflación, saben que los precios suben 2%, 2,5%, acá está todo muy estable, muy lindo. Pero en Argentina, si ustedes compraban, estamos en marzo del año pasado, ustedes compraban, no sé, un pirulito en la pulpería que valía 100 colones, hoy vale 150 colones. O sea, 50% de inflación. No se puede producir, no se puede planificar de ninguna manera con una economía con ese tipo de problemas. Ese y muchos más, pero ese es el más conocido ahora. Tenemos el Brexit, ¿sí? La salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Los puestos de trabajo, todos sabemos que la tecnologización está desplazando la mano de obra calificada y no calificada sobre todo, pero ya empieza a haber robots que hacen cirugías, etcétera, todo ese tipo de cosas. La bolsa está toda robotizada, o sea, hay algoritmos que invierten, que desinvierten, que sacan, que ponen, etcétera. Tenemos el déficit comercial de Estados Unidos, el mayor del mundo. Brasil, su peor crisis en 100 años. En la economía, que otra vez salen a decir los organismos internacionales, vamos a crecer menos de lo que le dijimos el año pasado. Y China, ojo, China, que es el motor del mundo hoy en día. China diciendo, tenemos que estar preparados para una dura lucha, porque las previsiones de crecimiento de ellos también bajaron, como 2 décimas. Es muy poco, pero para el resto del mundo es mucho, porque ellos son los que le compran a todos y también son los que le venden a todos. Pero obviamente Costa Rica tiene sus propios problemas. Esto es lo que estuvo pasando en los últimos meses. La reforma fiscal que se aprueba, la reducción en el aparato estatal, todos oyeron hablar de la ley de empleo público, la confianza de los consumidores que publicaron hace 3 semanas que subió un poquito pero estaba en un mínimo histórico. Los eurobonos que tienen que sacar en el segundo semestre y que la discusión todavía no calienta. Bueno, ni hablar de la deuda, del déficit, la deuda en dólares, etcétera. Bueno, se aprobó la reforma fiscal que genera mayor confianza y sin embargo Fitch y no me acuerdo qué otra calificadora bajaron la calificación de Costa Rica, lo que implica que se pagan tasas de interés más jugosas, ¿sí? Por prestarnos plata. Digo prestarnos porque vivo hace 6 años acá y ya soy medio tico. Entonces, o sea, todo esto es como mucha información y lo que le decía antes, hay que empezar por entender, sentarse, ver cada uno de los indicadores. Pero primero quiero explicarles por qué yo digo que el mundo está hecho un hielo, se los acabo de mostrar. ¿Por qué Costa Rica está hecho un hielo? ¿Por qué está tan frío? Este es el índice de confianza del consumidor, ¿sí? Es en una escala de 0 a 100, como pueden ver, la UCR lo pone hasta 60 porque nunca está más arriba de eso. Pero fíjense, allá el último punto es febrero. Esto se releva por trimestres. 35 puntos. En noviembre había estado en 28, el mínimo absoluto. Y fíjense que la tendencia es hacia abajo. Ahora subirá un poquito, vamos a ver qué pasa en 3 meses. El crédito, esta es la tendencia. Es decir, cada punto es la velocidad de crecimiento con respecto al año anterior, ¿sí? Entonces, esto llega en realidad hasta febrero. Fíjense, en 2015 estaba creciendo 18% anual, 16%, y fue cayendo con esto de no sabemos si Costa Rica nos va a poder pagar, es un mal momento, nadie saca un crédito, nadie obviamente va a pensar en comprar una casa. Yo conozco gente que está trabajando en un proyecto inmobiliario muy muy grande por San Pedro, no, miento, Curridabat, todavía no me aprendo bien los barrios, 6 años acá y bueno. Y me dicen, no estamos vendiendo nada. Está bien que son cajas de zapatos de 60 metros cuadrados y valen $300.000, pero así todo, eso antes se vendía y ahora no se está vendiendo. La gente está pensando 2, 3 veces, y gente de dinero estamos hablando, no alguien que tiene que ir a sacar un crédito, etcétera, etcétera. Fíjese entonces, ese punto de allá, el último, está diciendo que la velocidad de crecimiento anual es 6%, eso es muy bajo. El IMAE es el estimador del crecimiento del PIB.
El PIB se saca por trimestres. Como hay que esperar demasiado tiempo, entonces el Banco Central lo que hace es ir estimando eso a través del IMAE, que se saca mensualmente con un rezago de 2 meses o 3, no me acuerdo, creo que 2. Fíjense también, es igual que el anterior indicador. Cada punto dice cuánto se está creciendo respecto al año anterior. La tendencia es muy clara. Y este es el crecimiento. Estos sí son los datos oficiales. 2019 y 2020 son los estimados. Fíjense hasta la crisis. Y si miramos más para atrás, había tasas del 6, 7%. 2009, crisis económica, pum, crecimiento negativo, y después las tasas empiezan a mantenerse cada vez más bajas. Esto es frío, absoluto. Entonces, el Banco Central está diciendo, crecimiento de 2019 va a ser de 3,2%. Crecimiento de 2020, 3%. El crecimiento real de este año, y esto es un dato que nadie lo dijo, así que se los voy a dar así en confidencialidad, que es que en realidad este año se va a crecer 2,8%. Y esto porque se los voy a decir, es para volver a lo anterior de hay que leer bien los informes. Esto que yo les voy a decir ahora está en la presentación del programa macroeconómico que saca semestralmente el Banco Central. Evidentemente nadie lo leyó entero, o muy poca gente que tiene acceso a publicar cosas lo leyó bien. Porque lo primero que uno piensa es, ok, hicimos una reforma fiscal, las perspectivas son de mejorar, ¿por qué 2019 da 3,2 y 2020 cae? No es que cae, es que, ¿se acuerdan todos que hubo una huelga el año pasado? Sí, ok. Ese crecimiento que no hubo, va a haber un efecto rebote que está calculando el Banco Central para este año. Es decir, que de esos 3,2, 0,4 puntos porcentuales son de la huelga del año pasado. Entonces, en realidad, sería 2,8 este año y 3% el año que viene. Eso para que lo tengan. Ahí vale una cerveza, como dice ahí, muy chiquitito. El que quiere me la invita después. En serio, sí, una Pilsen bien fría. Ok, ahora voy a ir desagregando un poco los indicadores porque sé que hay gente que no es de economía y entonces estas cosas por ahí no las tiene tan claras y dan un buen piso de la situación actual. El PIB de Costa Rica, ¿cómo está conformado? Ok, el 82% de la economía son servicios, médicos, abogados, finanzas, etc. Las manufacturas son el 13% y el agro, que en los principios del siglo pasado, incluso antes era como el motor de la economía, se ha ido cada vez relegando más a un pequeño 5%, aunque el aporte para el comercio exterior es bastante importante. Esto es desagregado para que lo vean, básicamente. No sé si se ve bien desde allá atrás, no creo. Pero para que tengan una idea, enseñanza y salud es el 15% de la economía. Las manufacturas, ahí dice 12, pero es porque estoy sumando los impuestos. Entonces eso achica un poco. El comercio es el 10%, la actividad inmobiliaria 8%, las finanzas el 5%, construcción el 4,5%. ¿Qué más? Bueno, la hotelería 3,2%. ¿Cuáles son los desafíos con respecto al PIB y a la economía en general? Esto me olvidé decírselos, yo voy a ir presentando indicadores, voy a desagregarlos un poquito y después les voy a decir el desafío o los desafíos puntuales que tenemos por ese lado. Tenemos una reforma fiscal y una ley de empleo público, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto va a generar un impacto en el consumo. Sí, porque obviamente aumentan los impuestos, los empleados públicos van a ganar menos, va a haber menos plata disponible para gastar. Eso es como justamente un cubo de hielo, que es necesario, sí, porque las finanzas si no explotan y no queremos eso. Yo como argentino se los puedo decir que no está bueno pasar por una crisis, no está bueno un default y no está bueno ver gente comiendo de la basura. Y eso es real, así que mejor evitar todo eso. Aumentando impuestos lamentablemente y bueno, ajustando algunas cosas en el Estado que también es necesario. El gobierno dijo, esto lo dijo PISA en una conferencia hace como mes y medio, que la reactivación va a venir del lado de la infraestructura y de la confianza. Todos han visto en las rotondas ahí, que ahora estamos todos tocando pito porque no se puede avanzar, porque están construyendo mucho. Ok, vamos a ver cómo todo eso si se traslada al resto de la economía. Y la confianza. Yo al principio pensé, ok, la confianza no se come ni construye nada. Pero la economía es confianza. Y esto es algo que les tiene que quedar muy grabado. Sobre todo en lo que es deuda.
Porque a uno le prestan cuando confían, ¿sí? No es solamente el tema de los indicadores. Costa Rica sabemos que este año llega al 60% del PIB de deuda. El de Japón es 200%. O sea, ¿y qué entonces? Japón está mucho peor, pero ¿a quién le vas a preferir prestar? ¿A Japón o a Costa Rica en esta situación? Y vos decís, ok, Japón tiene como muchas empresas, exporta mucho más, es mucho más sólido, etc. Entonces, la confianza es la base. Una vez que se corta la confianza, no te prestan más plata. Eso fue lo que pasó en Argentina en el 2001. Argentina tenía una economía muy dolarizada, tenía un tipo de cambio fijo y no lo podía sostener porque tener un tipo de cambio fijo implicaba tener una cierta cantidad de dólares para sostener la cantidad de pesos que había. Era 1 a 1, es decir, que por cada peso que uno tenía en el bolsillo era $1 que tenía que haber dando vueltas en la economía. Y Argentina no exportaba nada o exportaba mucho menos de lo que importaba. Y dijeron, ok, préstennos plata si sostenemos eso. Y así fue año 98, 97, 99, 2000, 2001. ¡Pum! Dijeron, no les prestamos más y no nos prestaron más y se cayó todo el sistema. Acá también Costa Rica está viviendo de deudas hace tiempo. La gente, el prestamista todavía piensa, y me van a pagar en algún momento. Pero en cuanto eso se cae, y eso es, si quieren, un rumor. Se corre un rumor, hay una corrida bancaria y se cae. Entonces hay que sostener esa confianza a como dé lugar. Voy al comercio exterior, esto para todos los de comercio. Sabemos que esta es la balanza comercial de bienes. Todos sabemos que es deficitaria, importamos más de lo que exportamos. 5.000 millones es el saldo negativo, pero esto por ahí no lo tienen tan claro o no lo saben tanto o como sea. Pero los servicios, la exportación de servicios tiene un saldo positivo de 5.000 millones de dólares, por lo menos en 2017. 2018 todavía no están los datos. Es decir, que los servicios están compensando la balanza comercial, así que ahí Costa Rica ha hecho un muy buen trabajo. Lo que se puede empezar a ver tal vez es dónde encontrar eficiencias. Estos son, o mejor dicho, esta es la balanza de exportaciones desagregada, la balanza comercial, mejor dicho, para ver en qué sectores hay déficit. No digo que hay que rechazar la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo. Me imagino que todos lo escucharon hablar eso. Sí, no. Allá que me dicen que sí, que no, listo. Ok, yo quiero sinceridad, porque yo soy muy sincero. Teoría de las ventajas comparativas dice que uno tiene que exportar, trabajar, industrializarse en los sectores donde es efectivamente competitivo. Si no sos competitivo en eso, no lo hagas, te dicen, importalo, compralo. Hay toda una cuestión política detrás de eso, pero es para otro momento. Entonces, yo no rechazo eso, pero sí digo, ok, veamos en cada sector dónde podemos obtener alguna eficiencia, como para empezar a romper esa brecha. Si bien el comercio exterior tico está muy bien, como para empezar a ver. No digo que nos pongamos a producir teléfonos, ¿sí?, que es donde tenemos el mayor déficit, de 2.500 millones de dólares, pero sí ver qué se puede hacer en plásticos, en papel, en textiles, sí, qué ventajas se pueden dar a los pequeños sectores, a las pequeñas pymes que hay aquí, como para no tener que importar tanto y empezar a producir más ahí. Entonces, los desafíos del comercio. Todos sabemos que Estados Unidos es el principal socio comercial. Las exportaciones representan el 40% de Estados Unidos. Así que Estados Unidos entra en crisis otra vez y ya no le compra más nada a nadie, y a nosotros tampoco. Nicaragua está en crisis y es el sexto destino de las exportaciones ticas. Es decir, hay que ver dónde podemos vender, qué otros lugares, no sé, Emiratos Árabes, donde sea, Yemen, cualquier lugar, pero ver qué oportunidades de negocios hay. Hay que sentarse con la gente de Procomer, que reconozco que ha hecho un muy buen trabajo, pero ver qué más se puede hacer. Los eurobonos. Todos sabemos que para el segundo semestre del año el endeudamiento se pretende que sea con eurobonos. Los eurobonos tienen ese nombre, pero lo único que quieren decir es bono emitido en el extranjero, nada más. No quiere decir algo de Europa ni nada. Si empiezan a ingresar dólares por eso, va a haber un tipo de cambio incierto, muy probablemente a la baja, porque va a haber dólares ingresando en la economía. Esto es un problema. Yo lo hablé con la Cámara de Exportadores hace poco y están muy preocupados, porque obviamente si entran dólares, baja el tipo de cambio, tus costos aumentan y vos tenés un problema ahí, porque tu rentabilidad ya es menor y en dólares te terminas haciendo más caro. Hay que buscar entonces cómo lograr un aumento de la competitividad fuera del tipo de cambio.
que esto también como argentino lo sé muy bien, porque allá, en toda Sudamérica en general, Brasil también es un claro ejemplo de eso. Cada vez que dicen, uy, la verdad que no nos está rindiendo, es devaluemos de una. Y uno no puede sostener una economía devaluando porque no le sirve a nadie eso, solamente al exportador y hasta cierto punto, porque estás generando nichos de personas que viven de eso, de devaluar. Y vos lo que querés es una economía competitiva. Los fenómenos climáticos que van a afectar al agro este año, que afectaron el año pasado, eso también están preocupando. ¿Qué políticas se pueden hacer para...? Es medio complicado porque no le vas a decir no lluevas o no sé, no pases tornado, pero bueno, ¿qué posibilidades hay de evitar, de tener políticas contracíclicas, etcétera? Y lograr encadenamientos con empresas extranjeras. Eso es algo de lo que se viene hablando muchísimo, es parte de la teoría del desarrollismo, que eso viene desde los 60 en toda Latinoamérica. Siempre fue, atraigamos capital extranjero, pero logremos que nos pase su tecnología, para eso contaminarlo, en cierta manera, a toda la economía. Contaminarlo no es la mejor palabra, pero bueno. ¿Y qué pasa? Todos sabemos que eso no se ha logrado. El único que lo ha logrado bien es China. Todos saben, de hecho, no sé si han estado siguiendo el conflicto con Estados Unidos, que todo empezó con el déficit comercial, pero hay mucho más de fondo. Y una de las cosas que está acusando Estados Unidos es que China se apropia de la tecnología norteamericana, diciendo que están extorsionando a las empresas norteamericanas pidiéndoles tecnología a cambio de ingresar al mercado. Podemos sentarnos a discutir si es legal o no hacerlo así, si está bien o no. La realidad es que ellos han logrado que toda esa tecnología se transfiera a sus industrias y ahora sus industrias son punta en el mundo. Entonces tenemos que lograr en Latinoamérica, en Costa Rica en este caso, ver cómo podemos lograr que esa tecnología vaya pasando un poco de manos. No digo que hagamos lo mismo de China, no tomen eso, pero ver de qué forma podemos lograr un poco más, ¿sí?, el encadenamiento entre pymes y empresas más grandes, ticas, con empresas que estén en zonas francas o multinacionales que estén fuera de ahí. Y la investigación y desarrollo, eso también lo vamos a ver más adelante, pero el gobierno es el único que invierte acá en investigación, es el único. Ahora después vamos a ver los números. Déficit y deuda, esto ya lo vieron 500.000 veces, pero es como un obligado cada vez que uno habla de economía. Azul, los ingresos de Hacienda, impuestos, básicamente. Línea roja, gastos. Plan escudo en el medio, la crisis, yo se los había mostrado antes. Fíjense cómo 2007, 2008 hay superávit y después todo se va para atrás. Y esa brecha que se va ampliando, eso se va acumulando y es el déficit que tiene hoy Costa Rica y la deuda que tiene hoy Costa Rica. Esto yo se los quería mostrar porque yo pongo mucho énfasis siempre en el déficit primario y sé que la gente por lo general no sabe lo que es. Pero si todos saben, lo paso. ¿Todos saben lo que es el déficit primario? No, hay más caras de no que de sí. Así que lo lamento por los que dijeron que sí. Cuando en los diarios sale que el déficit de Costa Rica fue del 6%, lo que no nos están diciendo claramente es que hay un déficit primario, que es algo que está dentro de eso, que son los ingresos menos los gastos del gobierno, sin incluir los intereses de la deuda. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno analiza la operación del gobierno este año o el año pasado por año, uno quiere ver cómo se comportó. Y la deuda, los intereses, es algo que se viene arrastrando. Entonces por ahí hubo una buena gestión de gobierno, pero queda tapado por esos intereses de deuda. Por eso aquí yo lo dividí para que lo podamos ver bien. Este 2,7 que está para arriba, esto es superávit que tuvo el gobierno ese año. Es decir, tuvo más ingresos que gastos. Pero claro, tenía los intereses que tenía acumulados ya de la deuda que viene desde los 80 o antes inclusive. Entonces el resultado fue un déficit del 1%. 2008, creo que sí, esto es 2007. 2007 con superávit hubo más en la operatividad del gobierno que en los intereses. Plan escudo, ya lo vimos en el otro dibujo. Fíjense, tenemos tanto déficit primario como déficit financiero. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno entonces con la ley de empleo público y aumentar los ingresos? No es en realidad solucionar de un día para el otro el déficit total, sino arreglar las barras azules en principio.
Si nosotros podemos solucionar el déficit primario, que es el problema neto del gobierno, con eso quedamos muchísimo menos expuestos porque el gobierno ya no necesita endeudarse. Sí van a seguir necesitando deuda para pagar los intereses de lo anterior, pero ya no para generar un endeudamiento nuevo con sus propios gastos. Bueno, ni hablar. Deuda como porcentaje del PIB. Año 2008, Costa Rica debía 7.000 millones de dólares, 24% del PIB. Este año llega al 60% del PIB y son 30.000 millones de dólares. Una guasada. El gobierno entonces presentó hace 2 semanas, no me acuerdo bien, el plan de endeudamiento. Dijeron, este primer semestre necesitamos 1,4 billones de colones para seguir sobreviviendo y estar más o menos bien. Pero lo que hicieron, por primera vez, fue poner metas al endeudamiento. ¿Por qué? Porque tenemos riesgos dentro de la deuda de Costa Rica, que ahora lo vamos a ver. Hay riesgo de tasa de interés, hay riesgo de tipo de cambio y hay riesgo de, le puse vencimientos porque no se me ocurrió otra cosa. Fíjense, esta es la deuda de Costa Rica. Las barras azules es la deuda con tipo de cambio fijo. Perdón, con tasa de interés fija. No tipo de cambio, tasa de interés fija. La barra roja es tipo de cambio variable y las verdes son indexadas a inflación o lo que sea. La meta, hoy estamos en 72% de tasa fija. Si tenemos tasa fija, sabemos cuánto vamos a pagar, el riesgo cae, porque todos sabemos que estamos en un contexto donde Estados Unidos está subiendo las tasas de interés. Si Estados Unidos sube las tasas de interés, eso sube y es un mayor costo. Entonces la idea es tener más tasa de interés fija. La idea es tener entre 65 y 75%, que estamos en ese rango, pero reducir la variable, que está en 22, y pasarla a un rango de entre 15 y 20. Esto sería para un mediano plazo de 5 años. Para el tipo de cambio, fíjense, hoy la deuda de Costa Rica, y eso es algo que ha ido aumentando, el 41% es deuda en dólares. La meta del plan de endeudamiento es pasarla a 25-35, como para, todos sabemos, no producimos dólares, los únicos que los imprimen son los de Estados Unidos y no es que le tocas la puerta a la Fed y te dan dólares, no, así no funciona. Es como tener que exportar y todo eso es muy complicado, o pedir plata y no queremos. A mí no me gusta pedir plata. ¿A quién le gusta pedir plata? A nadie, exacto. Esto es el riesgo de vencimiento. El 13%, que es la barra azul, son los vencimientos a menos de un año. Este año yo creo que son como 2,5 billones de colones que hay que pagar en vencimientos y el primer semestre es el más cargado. Eso implica mucha presión, porque necesitas salir a buscar plata como sea y los acreedores obviamente saben eso y te piden más tasa de interés. La idea entonces es achicar eso y tener como deuda de más largo plazo, decir sí, te la pagamos en 50 años, como México que sacó un bono de 100 años, no sé si sabían, hace un par de años fue eso, y estaban todos enloquecidos en los mercados mundiales, pero van a estar 100 años pagándolo, que tampoco está tan bueno. Pero bueno, la cuestión es esa, digamos, reducir los 3 riesgos que tenemos para el endeudamiento de los próximos años. Desafíos de la deuda, bueno, acá está lo que acabo de decir en realidad. El gobierno necesita 1,4 billones, va a pedir autorización en el segundo semestre para emitir bonos por 6.000 millones a 4 años, igual creo que eso cambió en los últimos días, no sabemos si se los van a aprobar, pero si no se los aprueban va a haber un problema importante. Desafío es lograr un endeudamiento lo más barato posible. Para eso está muy bien tratar de extender los plazos, etc. Generar confianza en los mercados, es lo que les decía. ¿Se acuerdan cuando Solís salió a decir, tenemos un problema de liquidez? ¿Se acuerdan de eso? Ok, no digas eso, porque es un problema muy grande. Está todo el mundo mirándote. Y bueno, para no dar malas señales, cumplir con la reforma fiscal, la ley de empleo público y la regla fiscal. ¿Ya te comprometiste? ¿Nos guste o no? Ok, dale para adelante y hacelo bien. La cuestión de los eurobonos.
Como les dije, el gobierno va a tratar de financiarse en el extranjero para no meter presión en el mercado interno. Si no suben las tasas de intereses en colones, el sector privado no tiene no tiene crédito disponible, porque dicen no, se lo llevó todo el gobierno, no hay colones, uy, bueno, te dé más interés, van con el de la pulpería para que le preste y le cobra 50% de intereses. Todos vieron eso, Juanito te presta plata. Bueno, es más o menos lo mismo, cuando no hay plata y la vas a ir a buscar donde te la den, pero más cara. Si no se aprueba, presionan las tasas de interés, mayores tensiones en el mercado cambiario, estrujamiento, el crowding out que les estoy diciendo, ¿sí? Si el Estado se lleva toda la plata de acá adentro, no queda para nadie. Y menor crecimiento. Vamos a lo social ahora, ¿sí? Porque en la discusión de la reforma fiscal por ahí se ha ido olvidando un poco que somos un país del tercer mundo. Este es un continente del tercer mundo, hay pobreza, hay desigualdad, hay falta de trabajo. El desempleo, tasa récord. O sea, yo les voy a comentar algo. Cuando yo llegué a Costa Rica y empecé a ver los números, yo llegué en 2013 y estaba todo como muy estable y dije, qué economía aburrida. Porque claro, yo vengo de Argentina donde ahí todos los días pasa algo, pero es en serio, todos los días. Yo no podría estar haciendo esto acá porque ahora estaría pasando algo y estaría todo al revés. Y acá parecía todo muy aburrido, pero ya los últimos años se puso interesante, por lo menos como analista. El desempleo es otro tema. El desempleo, yo estaba en la República, estaba esperando siempre que sacaran la encuesta continua de empleo y siempre era como, no hubo cambios, está estancado en el 9, 9,5. Y vos decís, puta madre. Bueno, entonces, ¿pero qué tuvimos? Ya cuando uno empezaba a ver los datos de 2018, ya en el primer trimestre dice, acá pasó algo. Fíjense, son los últimos 4 datos. Se veía como que no pasaba nada, pero sí pasaba y estaba subiendo un poquito y vos decís, acá no, esto ya no es un error estadístico, acá hay algo más. Bueno, cuarto trimestre de 2018 se fue para arriba, 12% la tasa de desempleo es el récord absoluto. Pero además, esto no se mencionó mucho, pero está la tasa de desempleo ampliada. Hay algo, o mejor dicho, voy a empezar por decirles que el INEC y en realidad todos los institutos de estadística consideran desempleado al que no tiene trabajo, pero está buscando, ¿sí? Y además está buscando hace como 1 o 2 semanas, algo así, pero que está buscando activamente. Y están los trabajadores desalentados, que son personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que querrían trabajar, pero ya no buscan. ¿Por qué? Porque se cansaron de que no les den trabajo, porque se sienten viejos, etc. Entonces, toda esa gente en realidad es desempleada porque quiere trabajar, pero no está buscando. Cuando uno suma esas dos categorías, el desempleo se va al 14,3%. Eso es mucho, muchísimo. ¿Cómo vamos a solucionar esto? No sé, pero lo que hay que tener en cuenta son estos, que son proporciones que no han cambiado desde hace... La encuesta continua se releva desde 2010. Desde 2010 por lo menos esto no ha cambiado. El 43% de los desempleados tiene entre 15 y 24 años. El 23% tiene entre 25 y 34. Es decir, que el 66% de los desempleados es gente como toda la que está acá. Sí, porque no sé, alguno tendrá más. Yo tengo 35, pero los cumplí la semana pasada, así que tengo 34 todavía. Pero a lo que voy es, si vamos a preocuparnos por el desempleo, ok, vamos a focalizar las políticas. Vamos a ver dónde están los problemas y qué podemos hacer para resolverlo. Porque muchas veces nos dicen, desempleo, sí, bueno, pero la verdad que si vos vas a las zonas francas se las pasan quejándose de que no hay personal capacitado. Ah, bueno, entonces eduquemos a todos en software. Y tenés gente, 65% de los desempleados que ni siquiera terminó el secundario, o mucho menos. ¿Qué vas a hacer con esta gente? Porque le vas a enseñar qué es el software y te va a decir, no tengo computadora, no sé ni cómo se escribe software. Entonces, ¿cómo focalizar? ¿Cómo dividir la problemática y empezar a encontrar soluciones por cada sector? La educación. Eso es un factor importante. Ya que estoy en una universidad, vengo y se los digo y les tiro estos datos, así están todos felices porque todos acá van a tener un título universitario. No les garantizo trabajo, pero sí les puedo garantizar que en general van a tener un salario más alto. Estos son datos del INEC, de la última encuesta de empleo.
Calificación alta. Igual acá pondera mucho, sobre todo en calificación alta, el Estado. Así que si no van a entrar al Estado, no esperen eso. Pero bueno. Calificación alta, promedio 935.000 colones. Fíjense, cuando uno ya va a trabajos de calificación media, oficinistas, administrativos, estás hablando de un salario promedio de 340.000 colones. Y para personas de baja calificación son 260.000. Es decir, fíjense el salto que genera la educación a nivel salarial. Y no solamente es una cuestión de salario, también de menor desempleo. Los universitarios con títulos son los que tienen la menor tasa de desempleo, 6%. Pero tenemos un problema muy grande, y esto yo he llamado al INEC para que me lo expliquen, y quedaron en explicármelo bien, porque realmente no tengo razones para pensar por qué los universitarios sin título, es decir, los que están estudiando, tienen la tasa más alta de desocupación. Es más, voy a aprovechar acá, porque son todos estudiantes. ¿Quiénes no tienen trabajo? ¿O quiénes están buscando? Ok, no parece el 22%, pero hay gente que está buscando y no tiene. Bueno, por eso el INEC me tiene que dar una respuesta. La pobreza. La pobreza está estancada. Ese gráfico es muy aburrido, es así como yo pensaba la economía TICA en 2013, como 3 líneas. Pero está mostrando un problema, que nadie está haciendo nada, o lo que se está haciendo lo están haciendo mal, porque uno de cada 5 hogares en Costa Rica es pobre. ¿Sí? El ingreso promedio de un hogar pobre es de 260.000 colones. El promedio de ingresos de un hogar en pobreza extrema, que es entre 5, allá llegó al 6% en realidad, es de 100.000 colones. Todos saben que con eso no se puede vivir. Y tenemos, como les dije, 1 de cada 5 hogares en el país que está con ese problema. Y ya esto empieza a depender un poco del tipo de país que queremos. Porque uno puede decir, no, yo quiero ser más como Estados Unidos, donde tienen esa política, esa ideología de sálvese quien pueda. Costa Rica históricamente no ha sido así, es un país que ha privilegiado el hecho de lo social, de repartir mejor las cosas. En los indicadores históricos se ve eso, por eso el nivel de vida es muchísimo mejor aquí que en el resto de Centroamérica. Si hay algo que yo digo cuando vuelvo a Argentina y me preguntan por Costa Rica, yo lo primero que les digo es, mira, es un país muy chico, pero hay que reconocerle que con lo poco que tiene, porque es un país donde no hay petróleo, no tienen soja, qué sé yo, con lo poco que tiene ha hecho las cosas bastante bien. Estando dentro de este continente, dentro de este subcontinente que es Centroamérica, se las ha arreglado bastante bien. Pero no vale tampoco quedarse con eso y decir, bueno, ya está. Eso hay que ir cambiándolo porque hemos llegado a una situación de estancamiento en los indicadores sociales. La desigualdad. Esto es de la OCDE, de CEPAL. Fíjense, en general los países tienen una curva descendente. Esto compara 4 periodos, 2007, 2009, 2011 y creo que llega hasta 2017, algo así. Pero si ustedes van viendo, en general, la desigualdad va cayendo. Este es el índice de Gini, que es 1 es completa desigualdad, 0 es completa igualdad. Costa Rica, fíjense que no tiene la desigualdad más alta. Está en 0,5, está en el medio, pero está planchada, no ha seguido la tendencia de los demás países. Eso es de alguna manera un problema. La participación en el ingreso es esto. Dividimos la economía en quintiles, ¿sí? Excepto el último que lo dividimos en 2, en deciles, esto también es de CEPAL. Y pueden ver que la participación en el ingreso, es decir, de toda la masa de ingresos que hay en el país, supongamos que hay 100 colones para todos, el quintil 1, es decir, el 20% más pobre, se apropia del 5%, de 5 colones, ¿sí? Participa en el ingreso, digamos. Apropiarse suena muy feo, muy fuerte. Mientras que el quintil 5 se participa en el 42%, es decir, 42 de esos 100 colones que genera Costa Rica se van al quintil más rico. Como les dije antes, es una cuestión de ver qué país queremos, porque por ahí van a decir, nosotros trabajamos más, ellos no trabajan, que se arreglen. Eso queda en sentarse y venimos 3 economistas más y discutimos, o nos juntamos todos tomando cerveza y lo discutimos. Costa Rica, entonces, el promedio es 30 en general para el decil 10, Costa Rica tiene el 31, es decir, que está en un promedio dentro del latinoamericano, pero que no hay que compararse con Latinoamérica, más si queremos ser parte de la OCDE, hay que compararse con esos países entonces. No sé si se han percatado de algo, pero cada vez que sale un dato se compara con Centroamérica.
todo bien con Nicaragua, Guatemala, Honduras, pero es como cuando uno juega al fútbol. Uno trata siempre de jugar con los que saben y no con los que no saben, porque si no, no aprende nunca nada. Si vamos a ser parte de la OCDE, ok, veamos qué cosas podemos aprender de ellos, qué indicadores podemos mejorar para asemejarlos a los de ellos. Desafío en el mercado laboral, entonces, que la reactivación que viene diciendo el gobierno con infraestructura y confianza se traslade y se traduzca en empleo, porque por ahí construimos mucho y no se traduce. Por lo general, la construcción, todo lo que es infraestructura, es lo que más se contagia a todos los sectores porque tiene como un efecto de arrastre. Sí, es como que, bueno, produzco más cemento y entonces se trabajan más y esa gente consume más y tenemos que comprar cosas y toda la economía. Pero como no sabemos cuánto de lo que se usa es importado, que eso también es un tema, vamos a ver cómo se traduce. Estimular también sectores con demanda de empleo calificado. Si bien universitarios con títulos son los que menor desempleo tienen, esto no hay que relegarlo porque vimos que desempleados universitarios sin título es la más alta. Entonces hay que ver qué políticas se pueden llevar allí adelante. Estimular a las pymes, que son las que más contratan trabajadores. La educación dual. Vamos a ver cómo avanza eso. ¿Todos están al tanto de educación dual? Ok. Pero saben que no somos Alemania. Costa Rica no es Alemania. Educación dual es un programa que se toma de Alemania. Pero todos sabemos, y sabemos que es como que, se estudia en dos lugares a la vez, entonces se estudia en el cole, pero también en la empresa y se aprende. Y después hay como un nexo que antes no estaba con la empresa privada. Pero ¿qué pasa? Alemania es un país lleno de empresas de lo que quiera, de software, de maquinaria, de carros, de todo. Y Costa Rica no. Entonces vamos a ver cómo se adapta a eso para que funcione. Y también tener en cuenta, con mucho control, que eso no se transforme en mano de obra barata. Porque ese es un tema también que los sindicatos lo han dicho y no hay que putear tanto a los sindicatos, a veces hay que escucharlos un poco, porque esto es algo que ya pasó en Argentina. No fue educación dual, pero sí era el tema de las pasantías. Yo fui pasante en una empresa y no aprendí nada y lo único que hacía era trabajar para ellos y no cobrar. Entonces, queremos evitar esto y hay que controlarlo. Políticas más eficientes en redistribución del ingreso, sí, claramente. Y dar herramientas. Esto es algo muy importante. El mundo, esto lo han dicho el Banco Mundial, el FMI, las nuevas políticas, como están viendo que la mano de obra está siendo toda reemplazada por máquinas y nadie sabe bien qué hacer con la gente. Y esto es así en serio, Se sientan 20 economistas top y dicen, ¿qué carajo hacemos con la gente? Porque es en serio. No saben qué hacer y están diciendo, ok, démosle plata. Denle dinero. Veamos, subsidiemos, démosle plata a la gente y a ver qué hace. Ustedes ya han visto estos proyectos donde en Suecia dicen, le vamos a dar $2.000 a la gente por mes para ver en qué lo gasta. Eso es parte de esto. No saben bien qué hacer, pero no podemos estar pensando en ese tipo de soluciones porque son para países que tienen plata. Y nosotros no tenemos plata. No podemos subsidiar el tren que quieren hacer. Vamos a andar subsidiando a la gente. Entonces hay que dar herramientas. Es como lo de darle a la gente una caña de pescar en vez del pescado crudo. Bueno, es más o menos lo mismo. Yo no quería dejar de lado este tema, no porque la semana pasada haya sido el Día de la Mujer, sino porque esto también habla de una sociedad que evoluciona, ¿sí? Y cuando me puse a desagregar esto, por cierto, tengo el orgullo de ser el que más escribió de la situación de la mujer, al menos en la República. Cuando uno ve estos datos, se sorprende por ciertas cuestiones. La fuerza de trabajo, si esta la gente, estos ocupados más desocupados, es la gente que está ahí pulseándola. Hay 1 millón de mujeres en el mercado, hay 1,5 millones de hombres, pero los desempleados son 146.000 mujeres y 147.000 hombres. Es decir, hombres y mujeres aportan la misma cantidad de desocupados, pero son muchísimos más los hombres en el mercado laboral. Eso se traduce en la tasa. El 15% de las mujeres no tiene trabajo y el 10% de los hombres no lo tienen. Si vamos al desempleo ampliado, 4 puntos más agregan mujeres, en hombres solo 1. Y este es otro dato muy importante, que es gente que está fuera de la fuerza de trabajo, pero que se categoriza como disponibles con limitaciones. Es decir, gente que le gustaría trabajar, pero tiene algún tipo de limitación como tengo a alguien a cargo en la casa,
los hijos. Tengo que cuidar a la suegra, al abuelo que está enfermo, ese tipo de cuestiones. Mujeres, son 160.000 mujeres disponibles con limitaciones. Los hombres son solo 62.000. Esto es claramente la situación de la mujer en el hogar. No hay muchas más explicaciones para esto. La mujer quiere trabajar, pero le dicen, vos quedate haciendo esto. Y la contracara es el hombre no haciendo nada en el hogar. Yo sé que suena crudo, pero es la realidad. Esos son los hombres que no están colaborando, que no están haciendo su parte, mejor dicho. Que no están haciendo su parte con la cocina, con los chicos, con la limpieza, con el planchado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vamos a los salarios, en la alta calificación, es decir, en gente con educación, la diferencia es poca, 7%. Existe, pero es poca. Es decir, que la educación se ha convertido en una forma de nivelar también. Acá, igual les vuelvo a decir, influye mucho la situación en el Estado. Cuando vamos a salarios de calificación media, salarios promedios, hay casi un 50% de diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Y en baja calificación es 40%. Después las tasas de desocupación, como pueden ver, son en mujeres siempre más altas. Desafíos, entonces, equilibrar la balanza, apoyar emprendimientos femeninos, defensa de los derechos de la mujer y el apoyo al empoderamiento, una política fuerte desde el Estado. Todos habrán oído hablar de ese proyecto que había para la Asamblea para hacer igual cantidad de mujeres y de hombres. Y hubo muchas posiciones, incluso yo tuve esa posición de decir, no, eso es algo que hay que ganárselo, porque no puedes poner, porque es mujer, ponerla ahí. Pero después me puse a pensar un poco más y dije, si esos espacios no los abrimos, nunca va a pasar, porque la mujer, ahí lo vieron, siempre está en inferioridad de condiciones. Entonces, hasta que no logremos igualar lo otro, no podemos pretender que lleguen por sus propios méritos, porque tienen un camino muchísimo más difícil. Pero esto era importante. Yo pongo las cosas así porque si no me voy olvidando lo que tengo que decir. Para solucionar todos estos problemas que le dije, el gobierno necesita plata. Plata es lo más importante. Este es el presupuesto. Seguramente o no lo habrán visto, pero la deuda para este año, intereses más la amortización del capital, se llevan 42 de cada 100 colones de presupuesto. O sea, no hay plata para nada. Después están los salarios del sector público, las transferencias a universidades, etc. Pero fíjense, casi la mitad del presupuesto se va en deuda e intereses. Lo único que queda disponible es ese 3,3 para decir, bueno, vamos a hacer autopistas del primer mundo y tener un tren y sectorizar los buses. Solamente queda eso. Y además ponerle tierrita ahí a los pozos que hay. Sí, todos, ¿cuántos acá rompieron un carro o algo en las calles de Costa Rica? Bueno, yo también. Fíjense. Por cada colón que tiene el gobierno, gasta 2,15. Se tienen que endeudar en 1,15. Esto todos los años, es una bola, es ese 60% de PIB que se va acumulando. Los destinos del presupuesto, bueno, educación se lleva el 24%, las pensiones y los programas sociales el 15%, los intereses y la amortización, ya les dije, 42%, seguridad es el 8%, transporte e infraestructura es el 4%, nada más. Entonces, si... ahora es cuando toda la sociedad tiene que empezar a meter presión y decir, ok, tienen más plata, hagan cosas. O van a empezar a tener más plata al menos. Lo de la reforma fiscal, esto lo quería tocar, aunque sea muy rápido. ¿Qué hora es? Ah, bueno, vengo bien de tiempo. El gobierno plantea, es este segundo cuadro de acá abajo, que para el 2021... el déficit primario, acuérdense, el que les mencioné, que no incluye los intereses, va a estar en equilibrio. Y que para el 2022 vamos a tener un superávit. No sé, hay gente que está sonriendo maliciosamente porque sospecha que no va a ser tan así. Yo también tengo mis dudas, pero vamos a ponerle fe. Pero fíjense, para este año ya se espera una recaudación adicional del 0,91% del PIB. En realidad más. Porque fíjense, la amnistía que terminó hace unos días recaudó 0,5% del PIB y la estimación del Banco Central era 0,16%. O sea que si se cumplen todos esos parámetros vamos a recaudar un poco más. Y por ahí solucionamos esto antes. ¿Quién les dice? La regla fiscal, esto es un despelote de cosas, pero para los que no lo escucharon, la idea es atar el gasto
al crecimiento del país, con distintas reglas y escenarios. ¿Sí? Acá pueden ver todo eso que como si lo leen con atención se entiende. Pero para que tengan un ejemplo, si la economía no tiene recesión y tuvo un crecimiento económico menor al 6% en los últimos 2 años, y además la deuda es menor al 30% del PIB, entonces el gobierno va a poder gastar el 100% del promedio de los últimos 6 años de crecimiento. Para traducirlo, si en los últimos 6 años vos creciste al 5% y tu deuda es menor al 30% y no estás en crisis, ok, vas a poder gastar 6%. Pero si no, no. Digamos que la situación actual del gobierno estaría diciendo que se puede gastar como 65% del PIB, más o menos, hoy, o el año que viene si no hubiera reforma fiscal. Es decir, vos creciste al 10%, ok, vas a gastar el 6,5%. La otra cuestión, la ley de empleo público, también lo habrán oído hablar, se va a recaudar de esta manera, quitando, o mejor dicho, menores porcentajes para dedicación exclusiva, tipo te pagan por ser licenciado, un adicional, bueno, eso pasa, no sé, del 20 al 15, 20 al 10, una cosa así. Las anualidades van a ser según desempeño, quiero ver cómo van a evaluar eso. Las cesantías ahora tienen límites y no va a haber más gastos de confidencialidad y discrecionalidad. Hay otras cosas más, pero eran como muy aburridas. Pero entonces con eso se pretende ahorrar, bla, bla, bla. Bueno, acá no está, pero era como 1% aproximadamente. ¿Qué más tenemos? El desafío de la confianza, que yo les decía, cumplir con la regla fiscal, perseguir la evasión, porque tenemos este problema que es, ok, ponemos nuevos impuestos porque hay gente que los paga. O sea, si no hubiera gente que los pagara, no habría impuestos. Pero hay gente que los paga porque dice, ok, voy a cumplir o no quiero tener un problema con esto. Pero siempre son más o menos los mismos. Los que evaden siguen evadiendo. Y entonces la carga fiscal está sobre esa gente. Lo que hay que hacer entonces es combatir la evasión y fortalecer Hacienda, que lo necesita realmente para esto, y perseguir, no trabajo para Hacienda, por cierto, y perseguir a los evasores, porque si no, la carga va a seguir cayendo sobre la misma gente, y nosotros lo que queremos es que eso se amplíe para todos. Si socializamos las pérdidas, socialicemos las ganancias también. Respetar los acuerdos por lo de la confianza que les decía, que los prestamistas se apoyan y para ver resultados, o mejor dicho, para seguir prestando, tienen que ver resultados. Desafíos que no tenemos tan presentes, pero sí que son muy importantes, y esto ya va más a la cuestión micro, si se quiere. Todos sabemos que el crecimiento depende de la productividad de los factores, capital y trabajo. Ok. Capital, podemos hablar de inversión en investigación y desarrollo, lo primero que les decía al principio, porque la investigación y el desarrollo es lo que nos da el valor agregado en la economía. ¿Sí? El impuesto al valor agregado quiere decir el valor que vos le agregás a algo. No es lo mismo vender café que hacer mermelada de café. Bueno, no es un buen ejemplo la mermelada de café porque debe ser algo espantoso. Pero digan piña, pongámosle. Mermelada de piña ya implica algo más. Eso lo puedes vender bastante más caro. Ok, eso con todo. Pero para eso hay que investigar. O, no sé, cremas para la piel con plátano, no sé. Y eficiencia en el gasto educativo. Después la estabilidad. Pero Costa Rica, ahora en cuanto empieza a solucionar lo de la deuda, se vuelve a volver, qué bien, un país estable y aburrido para los economistas. Inflación del 2%, no se preocupen. Fui a la Pulpe hace unos días y me vendieron el cartón de leche. Yo hago las compras, o sea, vivo solo, hago las compras, plancho, etc. Pero 590 colones me vende Mon. Yo le digo el cara de culo. Por ahí me está viendo, pero porque siempre es muy bueno, pero te tiene siempre con cara así de amargado. Y yo le digo gracias, él me dice bueno, no me dice de nada o con gusto. Pero más allá de eso, 590 colones el cartón de leche. Yo el año pasado lo pagaba, no sé, o hace un año 585 o 590. Eso es estabilidad y eso sirve para que después usted pueda proyectar y decir, ok, ¿qué voy a hacer con mi inversión? ¿Cómo va a ser mi rentabilidad, mis planes? ¿Amplío la empresa? ¿No la amplío? Bueno, es eso, ir a la pulpería y que te valga lo mismo la leche. Y la sostenibilidad fiscal, obviamente. Si dicen ley de empleo público, reforma fiscal y después no pasa nada, se va todo al carajo y cagamos. Inversión pública, infraestructura, sí, por supuesto, mi auto lo necesita. Investigación y desarrollo con problemas. El nivel de inversión comparado con la OCDE está bajísimo.
Fíjense esto. Esto es la inversión en investigación y desarrollo en los países de la OCDE y algunos otros. La línea verde es el promedio de Costa Rica. Israel es pionero. Fíjense dónde está Costa Rica. Por lo menos más que los mexicanos, que se quedaron afuera en octavos y nosotros en cuartos. Pero está ahí. O sea, nadie investiga nada acá. ¿Quién es el que investiga? Porque se investiga poco, pero ¿quién es el que gasta en eso? Fíjense acá, me voy a poner de este lado. Esto era Costa Rica en el 2009. La barra azul es el Estado, el gobierno. La barra verde son las empresas. Esto es ahora, o el año pasado. Esto acá chiquitito es la investigación y desarrollo de las empresas privadas. Yo entiendo que hay déficit, la situación de crisis, ok, hay que apoyar a las empresas, hay que darles el espacio para que hagan, pero hay que pedirles también esto. Porque sin esto no hay empleo para nadie, además. Porque si no vamos a estar exportando banano o en las zonas francas donde emplean gente de alta capacitación, pero realmente no es mucho el valor agregado nacional, es muy poco. Entonces hay que ampliar estas brechas para estar como Corea. Tengo una anécdota con Corea. Yo me reuní con el ex embajador antes que se fuera hace un tiempo y él me dijo que los coreanos trabajan así y disfrutan así. Y que los ticos disfrutan así y trabajan así. Es una exageración, obviamente. Pero él lo que estaba diciéndome con esto es que hay que impulsar eso. ¿Sí? Usar esto, investigar, invertir en eso. Para ir equilibrando la balanza. No por nada están ellos allá y nosotros acá. Y como les dije, no hay que compararse con Nicaragua y Guatemala, sino con los países grandes. Hay que jugar en las grandes ligas. Porque se puede, además. Estos son los investigadores que hay cada 1000 empleos. Promedio OCDE, 8 investigadores cada 1000 empleos. Costa Rica no llega a 2. Israel allá, 18. ¿Qué pasa? Hay que estimular también otro tipo de investigaciones, de carreras, becas, no sé, políticas del Estado, vaya uno a saber. Pero las becas sí son muy importantes. Y yendo a la cuestión del gasto público en educación, Costa Rica es la línea roja, está por encima de la OCDE. ¿Sí? Esto no incluye el gasto universitario, por eso es que está dando 6,5% del PIB, en vez del 8% que debería ser. Solamente detrás de Noruega, es decir, Costa Rica está invirtiendo, haciendo un esfuerzo grande. Y eso que hay que considerar, que el PIB de Noruega no es el mismo de Costa Rica. El PIB per cápita en Noruega son $75,000 al mes, anuales, $75,000, y en Costa Rica son 12,000, 13,000. ¿Sí? Y sin embargo, Costa Rica está haciendo un gran esfuerzo. Pero cuando uno va a los exámenes PISA y ve los resultados, que es el examen más estandarizado que tenemos a nivel mundial, Costa Rica está acá. Colombia, México, Costa Rica. El promedio de la OCDE está bastante lejos. Hay algo ahí que está fallando. Habrá que tomar exámenes a los educadores, por más que se nieguen. Habrá que rever los programas de estudios, la educación dual, hacerla eficiente, ver en qué sectores podemos hacer eficiencias de todo eso. Quiero terminar, así nos vamos todos a tomar una cerveza, con la agenda del gobierno. Esto, no los voy a mentir, lo tomé de una presentación que hizo el Banco Central hace una semana para UCAEP. Sí, es decir que se supone que esto es serio. No tomé todo porque era muy largo, pero ellos están hablando reactivación en el corto plazo, plan de inversión, sobre todo en infraestructura, pero pusieron esto, y no sé si ustedes han escuchado algo, yo por lo menos no he escuchado nada estos días, de financiamiento y construcción de viviendas para hogares de clase media-baja, lo que me parece positivo. Mejoras regulatorias. Ley de competencia. Esto yo lo hablé la semana pasada con un enviado del BID. Tuve mucha suerte de poder hablar con él. Es un especialista en competencia. Y él vino acá a capacitar gente de los ministerios porque hay un proyecto para reformar la vieja ley de competencia que hay en Costa Rica. Porque él me dijo, y me lo dijo muy sinceramente, acá está lleno de oligopolios, acá la autoridad no tiene mucha competencia, no le dan pelota, está como que las propias empresas se meten, no se meten, y nosotros siempre nos quejamos de que Costa Rica es caro. Y siempre decimos, no, Costa Rica es caro porque los salarios son altos. Y no hay que olvidarse de algo.
Todos los que estamos acá, habrá algunos que no, pero en general somos todos trabajadores, todos personas que trabajamos y dependemos de un salario, por lo general. Entonces, si le echamos toda la culpa al salario, nos estamos tirando la tierra encima. Y hay otros problemas. Y uno es la competencia. Y hay oligopolios. Fíjense, bueno, me voy a enterrar solo con esto, pero la cuestión de los supermercados, por ejemplo. Cuando uno analiza quiénes son los dueños de los supermercados, y hay como 1 o 2 que tienen todos. Hay que ver acá qué está pasando. Yo no digo que eso sea la causa, pero investiguemos porque suena raro. Y ese tipo de cuestiones las tenemos en muchísimos sectores de la economía. La cuestión de los arroceros, por ejemplo, precios regulados. Ellos son los únicos que pueden importar el arroz. Ok, vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero sí, si tenemos una mejor competencia en el mercado, más allá que podamos discutir el tema de la competencia perfecta, todos saben lo que es la competencia perfecta, ¿no? Sí, que esté bla, 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 desregulado y que el mercado se haga cargo. Lo que por ahí muchos no dicen es que esto es una teoría que tiene 200 años ya, por ahí más. Y hace 200 años no teníamos las empresas de gran escala que tenemos hoy. Eran todas pymes, si se quiere, todas pequeñas. Eso viene de la revolución industrial, donde tenías taller acá, taller allá, todos competían. Entonces vos decías, si desregula, no te metas, total, están todos compitiendo entre ellos. Hoy no, hoy tenés empresas inmensas y la sociedad, todos nosotros desperdigados. Entonces, esto lo que busca es equilibrar esa balanza y hay que darle apoyo y hay que darle pelota. Habían dicho también eliminar excepciones a disposiciones antimonopólicas, reducir barreras de acceso a sectores. ¿Se acuerdan lo de Riteve que salió en estos días que quieren dejar entrar? Que no solamente sea la empresa, no sé si es española, no sé quién, que haga eso que le hacen a los autos, para que no se rompan tanto, supuestamente, para ver si pueden circular. Pero bueno, si tenemos más empresas, por ahí pueden bajar los precios, qué sé yo. Y lo de los bancos internacionales, que salió ayer o antes de ayer también, que ahora quieren permitir que los bancos internacionales puedan tener sucursales acá de manera más simple. Está bien, eso estimula la competencia. Un mercado con más competencia va a implicar tasas de interés más bajas, por ejemplo, y todos queremos eso. Promoción de APPs. El gobierno no puede hacer las cosas, la empresa privada no se anima o no realmente no siente que no tiene la espalda para hacerlo. Ok, que se junten. Júntense, tómense un café y solucionen los problemas. Ahí está, estimúlenlo. ¿Qué más? Esto. Ellos lo dijeron, no yo, el Banco Central. Reforma en sector energético para reducir costos de electricidad y combustible. Yo no escuché nada más y solamente vi esto y lo puse en rojo porque dije, ¿qué va a pasar? Así que estén atentos. El marco regulatorio para la educación dual, extensión de la educación preescolar para facilitar la participación de la mujer en el mercado laboral. Está muy bien. Y nada más, eso. Muchísimas gracias a todos. A los que quieran charlar algo, tienen ahí mi contacto en Facebook, me pueden seguir, mandar mensajes. Ya me ven que no tengo ni pinta de economista y lo soy, así que soy muy accesible. Lo que quieran hablar, lo hablamos sin ningún problema. Y además síganme porque voy a tener página muy pronto y va a estar así como muy punchy. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Si tienen alguna pregunta. Sí. Los que quieran preguntar algo, discutir o comentar, estamos abiertos. Sí, por supuesto. Me había olvidado de eso, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Pregúntame, Antonio, toma. Hola, gracias. Tengo 2 aportes. Bueno, un comentario que Adelante. De repente te podría explicar la interrogante que pusiste sobre por qué la tasa de desempleo en los universitarios sin título es tan alta. Eso es lo primero. Y lo segundo es una pregunta. De repente podría ser que ambas cosas estén relacionadas o no. Pienso yo, me parece, es una hipótesis, que los universitarios sin título son gente que ya tiene cierto nivel de conocimiento, quizás en finanzas, quizás en contabilidad, quizás en leyes. Entonces son gente que por su conocimiento ya no quiere aceptar cierto tipo de puestos de trabajo que quizás son los que más hay disponibles en este momento en la economía, pero ellos no los quieren tomar porque ya ellos sienten que quieren asumir un puesto con cierto nivel de exigencia y de conocimiento. Lo que pasa es que las empresas ahora
exigen perfiles más altos, exigen el título ya como parte de los requisitos, y por eso es que ellos están ahí flotando en el limbo, porque no quieren aceptar cierto tipo de plazas por los conocimientos que tienen, mas sin embargo no pueden tomar los otros que quizás sí podrían ejecutarlos perfectamente, pero por una cuestión de requisitos no se les da. Entonces me parece a mí que eso podría ser una explicación de por qué es que el universitario sin título está en un 22% de desempleo. Eso es lo primero, no sé, tomarlo en cuenta ahí. Lo segundo es una pregunta que me interesa mucho ver tu opinión acerca del desempleo en Costa Rica. Quisiera saber qué opinas vos acerca de si el desempleo en Costa Rica está siendo más explicado por factores cíclicos o si está siendo más explicado por factores estructurales. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Para mí es sumamente importante, sobre todo porque en este momento se están discutiendo temas en la Asamblea para exigirle al Banco Central que ponga las metas de crecimiento y empleo al mismo nivel de prioridad que lo está la inflación, cosa que va en contra de toda la máquina que venía trayendo el Banco Central, y precisamente podría atentar contra eso que mencionaste vos de la estabilidad de la cajita de leche, que sigue valiendo lo mismo que hace algún tiempo, que eso se llama estabilidad y quizás es el activo más importante que el Banco Central ha logrado en los últimos 20 años, y podría poner en riesgo eso dependiendo de qué pensamos sobre el desempleo. ¿Es estructural o es cíclico? Entonces quisiera ver tu opinión. Gracias, Antonio. Respecto a lo primero, a lo de por qué no tienen trabajo, yo me lo vine preguntando y en algún momento incluso pensé en algo así, porque me acordaba cuando yo estudiaba y decía, bueno, no tengo muchas ganas de hacer eso. Pero si vemos los datos de los desempleados que hay en general, la gran mayoría no tiene educación. Es decir, que no está habiendo ni siquiera empleo de calidad media, de baja calidad. Entonces eso no explicaría tanto el problema. Sí puede tener mucho que ver con que las empresas están, como decís vos, pidiendo un perfil muy alto. Es decir, uno empezó la carrera y ya te están pidiendo que no tengas 25 años, pero que tengas título universitario, 5 años de experiencia en esto. Entonces ahí por ahí puede estar un poco el problema. Respecto a lo segundo, si es cíclico, yo creo que este último disparo que hubo el año pasado sí tiene que ver con el ciclo, con que hay mucha desconfianza, los comercios no venden, si no venden no contrata gente, etc. Pero sí hay algo estructural, porque si desde 2010, y digo 2010 porque es desde que se está haciendo esta encuesta, en realidad, porque si no sería desde antes, vos tenés el empleo planchado en 9,5, es porque hay un problema estructural claramente. Y yo en algunas cosas soy muy keynesiano. Entonces digo, ok, hay una perfecta estabilidad de inflación, 2% no es nada. Tal vez a riesgo de algunas cosas por ahí soltarla un poquito, 1 punto, 2 puntos tal vez, como para poder estimular la economía. ¿Tan mal estaría? No sé, no soy un experto en ese tipo de planteamientos, pero sí lo veo como algo posible. ¿Por qué? Porque hace ya casi 10 años que está ahí, 9,5, y tenemos toda esta gente ahí dando vueltas. Y cuando analizás la economía está bien, es muy lindo ver las variables, los números, pero la economía son personas, somos todos nosotros, y decir que hay 300.000 personas que no tienen trabajo y que no encuentran trabajo nunca, y es duro. Tenés familias que ganan 260.000 colones, con eso no comprás nada, no vivís. Entonces, por ahí se podría soltar un poquito, y sí, para mí lo último entonces fue cíclico y lo anterior es completamente estructural. ¿Alguien más quiere preguntar algo o a comentar? Que yo esté acá parado no quiere decir que haya mucha diferencia entre ustedes y yo. Así que, de igual a igual. Allá, ok. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, un gusto tenerlo acá en la universidad. Gracias. Yo soy docente acá y mi grupo está conmigo en la parte de economía también. Entonces, me llama la atención para aportar a lo que el compañero. Uno de los datos por los cuales Costa Rica sufre lo que es la parte del desempleo, digamos, esta parte de esta edad entre lo que es una persona joven, es el subempleo, que es aquella persona que literalmente, obviamente cualquier persona, cualquier familia necesita subsistir. Y si en el caso de las empresas que te exigen mucho, es igual al mismo modelo económico que tiene Costa Rica. Costa Rica trae inversión extranjera directa, entonces ahí ya te pide un montón de requisitos. Sin embargo, esta población sí pasa, que son, de entre ellos están los millennials, pasan
ha formado una perspectiva diferente. Entonces podemos ver muchos en Uber y esos no están metidos en ese empleo, sino que están en ese famoso desempleo, y es a la vez que nos encontramos un Uber, por dar un ejemplo, y dice, ¿vos qué estudiaste? Sí, economía, administración, derecho. Entonces ellos están ahí porque igual tienen que vivir de alguna manera. Y mi pregunta, ahora que mencionaba la parte keynesiana, yo siempre he tenido esa paradoja. Sí, el Banco Central nos dice una inflación baja y estable, pero para las empresas eso es súper bien, pero para nosotros no tanto. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión. Si se generara un 8% de inflación, no importa, pero al mismo tiempo se genera un 8% de reducción en el desempleo. ¿Vos de qué vertiente estás? Bueno, ese es un poco mi planteo. Muchas gracias. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Jonathan, muchas gracias. Digamos, yo ya lo digo siempre y por ahí es como mi carta de presentación, por eso yo me puse el economista argentico, porque al fin y al cabo tengo 28 años en Argentina y 7 acá, 6 acá. Bueno, la matemática no me da, pero por ahí. Vengo de un país donde la inflación es algo recurrente. Mi papá me dice, yo era chico y ya se hablaba del problema de la inflación. Mi papá tiene 65 años, se pensionó el año pasado. O sea, solamente entre el año 91 y el año 2000 es como que la inflación fue muy baja, casi no hubo, que fue donde se generó la última crisis. Entonces, la estabilidad que da una baja inflación, eso es un beneficio para todos. Eso, tengámoslo claro, es lo de la leche. Si ustedes van hoy y vale 600 y van mañana y vale 1000 y resulta que los salarios, porque el problema es ese, si tenés una inflación galopante pero los salarios acompañan eso, en última instancia no está tan mal, porque estás siempre en una situación de equilibrio. Las empresas obviamente no pueden planificar ni nada, pero estás en esa situación. Pero por lo general el salario siempre va detrás. Hay una frase en Argentina que dice que los aumentos de precios van por ascensor y los salarios van por escalera. A ese nivel el salario va siempre atrás y cuando se acomoda ya perdió. Entonces la estabilidad que da la baja inflación es importantísima, pero estamos tal vez en una situación donde está tan baja que pasar del 2 al 4% de inflación es como que no te cambia mucho. Realmente, o sea, al nivel de nosotros personas comunes, no te cambia nada. Va a ser por ahí en un nivel muchísimo más micro dentro de la empresa y te va a cambiar un poquito los planes, pero es poco lo que te cambia y lo que podés llegar a ganar teniendo ese 2% de flexibilidad para generar empleo sería, a mi criterio, una ganancia. Pero bueno, no estoy yo en el gobierno. Si quieren me pueden votar. Bueno, a ver, ¿alguien me votaría? Sí. Bueno, hay como 2 o 3. Ok, pues voy a fundar mi partido político. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo? Sin miedo, sin vergüenza. Allá atrás, allá atrás. Gracias, buenas. Para este año prácticamente hay 2 escenarios, ¿verdad? Con eurobonos y sin eurobonos. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál sería la medida alternativa que tiene el gobierno si los eurobonos no se aprueban, sabiendo que eso consecuentemente empujaría las tasas de interés porque se tendría que endeudar localmente, empujaría igual los índices de inflación, disminuiría el índice de crecimiento? ¿Cuál sería la medida alternativa y cuánto desviaría las estimaciones que ha hecho el Banco Central? Gracias. Perdón, los parlantes dan hacia allá, entonces la pregunta es, ¿cuál sería la alternativa a los eurobonos? En el caso, ok, agarrarse fuerte. Esa es la única. No, en serio, porque es vamos a pedir plata, o la pedimos afuera o la pedimos adentro. No hay mucha... no, en realidad está pedírsela a un organismo multilateral. Si decirle al FMI, préstenme plata, o al Banco Mundial, préstenme plata. Que eso por lo general garantiza el flujo de ingresos y tasas bajas. Porque si hay alguna ventaja que tienen son tasas bajas. Pero, como todos sabemos, no hay almuerzo gratis. Cuando uno, y es el caso perfecto, porque yo lo conozco bien, es el caso argentino ahora, que es el gobierno argentino necesita plata, tiene un déficit comercial muy grande, un déficit fiscal enorme, necesita dólares. ¿Y a quién se los fue a pedir para no pagar tasas de interés tan altas? Al FMI. ¿Cuál es el problema? Que el FMI le dijo, ok, te presto plata,
pero a cambio de estas condiciones que tenés que cumplir en tu economía. Acá en Costa Rica se vivió con los planes estructurales, ¿no se llamaban? Creo que fue 1, 2 y 3. Bueno, fue lo mismo. Estás condicionado y nadie quiere condicionar. O sea, ustedes están en su casa, muchos de ustedes vivirán con sus papás. O sea, no les gusta que sus papás les digan qué hacer, no les gusta que sus papás les digan no agarren el auto. Entonces imagínense como país y vienen y le dicen no, pero la inflación la tenés que tener así y tener que ir a pedir permiso por ahí para dar un subsidio a la gente que no tiene. En Argentina está haciendo así. El gobierno ahora, o hace unas semanas, quería aumentar los subsidios que estaba dando, porque claro, se los fue comiendo la inflación y tuvo que ir a pedir permiso al organismo internacional para y por ahí le decían que no, le dijeron que sí, pero pueden decirte que no. Entonces, alternativas sí, organismo internacional o pedir plata adentro. El problema de pedirla adentro es todo el estrujamiento que se va a hacer para el sector privado. ¿Alguien más? Muchas gracias por la pregunta, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Si no quedan preguntas, entonces les agradecemos montones. El día de mañana cerramos las charlas que tenemos en el área de ciencias económicas a partir de las 4 de la tarde y a las 6:30, si tienen el chance, pueden pasar. Y si no, que pasen bonita noche. Gracias a todos. Esperen, quédense sentados. Quiero una selfie con todos ustedes. Esperen. Un mensaje previo. Tengo que aprovechar que están todos y está lleno. De aquí, aprovechando un poquito. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Por otra parte, las charlas de ciencias económicas para mañana. La primera es Economía para no economistas, impartida por mi persona. Es todo lo que una persona debería de realmente saber para entender la perspectiva económica de un país, pero muy directo, muy social, por decirlo de alguna manera, porque siento que toda persona, indiferentemente de la carrera que tenga, si el gobierno va a hacer algo, deberíamos saber qué es lo que está haciendo, porque ellos tienen la plata, entonces ellos están manipulando nuestra plata. La otra, creo que es un poquito más popular, que es todo lo que usted debería saber, o por lo menos lo principal que debería saber en el caso que usted quiera un préstamo. Lo que usted debería saber antes de adquirir un préstamo. Y eso creo que abarca para todas las carreras igualmente. Todo el mundo quiere una casa, todo el mundo quiere un carro. En el caso de España, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pero los bancos al final no te quieren prestar la plata porque no te da. Entonces, igual agradecer a la escuela, a don Carlos, al compañero Caballero, nuestro representante ahora, y muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. Gracias a todos. Ahora sí, la selfie. Hagan todos de cuenta que les gusta mucho la economía y están felices. Buenas noches.